El primer día del Gran Premio de Hungría ha tenido lugar con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres y una segunda sesión más representativa por ser una hora más cercana a lo que será tanto la clasificación como la carrera del domingo, pero también con una pista mucho más fría que los libres 1, así que eso también ha cambiado un poco los rendimientos y vamos a contaros qué es lo que ha sido esta segunda sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, con mucha expectación de las cámaras puestas sobre Max Verstappen, también sobre Lando Norris, que puede ser uno de los contendientes a la pole este fin de semana, y también fijaros en un Fernando Alonso en la ventanita pequeña que le están cambiando en este punto el ala delantera, intentando cambiarle todavía un poco la configuración a ese coche, del cual se ha bajado bastante cabreado en los libres 1. Los libres 2 iban a dar comienzo y fijaros nuevamente, este es el coche de Checo Pérez con esos hombros que efectivamente no lleva las mejoras que trae Red Bull, que sí que las lleva Max Verstappen. La sesión daba comienzo con Hülkenberg siendo el piloto que inauguraba la pista y todos iban rápidamente saliendo. Todo el mundo, menos luego veremos quiénes con neumático duro, que fueron dos pilotos, el resto salieron todos con neumático medio. Hülkenberg era el primero en cerrar vuelta, era el primero en haber salido a pista, por supuesto, pero vimos una imagen, vimos una vuelta entera desde la cámara onboard del piloto alemán. Rápidamente, por supuesto, le fueron consiguiendo adelantar, como el propio Hamilton con un medio segundo que le conseguía sacar. Aquí no a Nico Hülkenberg, sino a Albon, que es el que está ahora mismo en segunda posición. Fernando Alonso, que fue el último piloto en salir, fue el piloto que más tiempo tardó. Verstappen, Sainz y Alonso fueron los que más tardaron, pero Alonso incluso más. Fijaros que Verstappen está ya en este punto en pista. Alonso tardó 6 minutos en salir por esos cambios que le estaban haciendo, mientras también íbamos viendo a un Max Verstappen que se quejaba en los momentos iniciales de sus frenos. Aún así, quejándose de frenos, se ponía quinto, 6 décimas en comparación con su compañero de equipo, Checo Pérez, que no nos lo había enseñado la retransmisión, pero se había puesto en primera posición sintiéndose bastante cómodo. Carlos Sainz se ponía en quinta posición y fijaros en la imagen que está empezando vuelta Fernando Alonso, así que ahora veremos qué vuelta hizo el piloto asturiano. Lando Norris, que se quedaba un décimo. Aquí vemos los que utilizaban los neumáticos duros, era Norris y Oscar Piastri quienes han usado duros en esta sesión, mientras que ahora ya sí nos subimos en el coche de Fernando Alonso. El último piloto que faltaba por hacer su vuelta lo hizo con el neumático medio y bastante lenta, 15º, a un segundo del tiempo de Sergio Pérez. Tiempos también aún así bastante comprimidos, tiempos iniciales, pero seguía siendo bastante lenta. Oscar Piastri, que fijémonos en él, se queda 18º, no muy lejos del tiempo, a solo 3 décimas del tiempo de un Fernando Alonso con un compuesto más blando. Verstappen, que seguía también mejorando con el compuesto medio, se ponía ya segundo a 1 décima de su compañero de equipo. Y fijémonos, subidos ahora mismo en el coche de Piastri, realmente lo que queremos ver es la tabla de tiempos, a un Fernando Alonso que escalaba un poquito más, se ponía 1 décimo, justo por delante de su compañero de equipo, quien, por cierto, en esta sesión ya sí ha llevado las mejoras. Piastri, que era quien estaba fijándose en la realización, mejoraba también para ponerse 13º. Un Piastri que su tercer sector fue bastante malo porque llegó a tocar la grava, una zona de grava que estamos viendo en esa curva 12, que está siendo una donde muchos pilotos están saliendo, así que muy buena elección por parte de los comisarios para haber puesto esa grava ahí en esa curva que normalmente se utilizaba mucho el exterior, y de repente, sin previo aviso, la retransmisión se fijaba en un Charles Leclerc que estaba en este punto trompeando, bandera amarilla, muchísimos daños que tenía tanto en la parte trasera sobre todo como en el alerón delantero, que lo había perdido, y provocaba claramente una bandera roja. El piloto pudo salir por su propio pie, estuvo bien, así que en ese sentido no hubo daños. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues subidos en el coche de Charles Leclerc, se subió mucho en el piano de la curva 4 y le hizo perder completamente el control, empezando a dar vueltas sobre sí mismo hasta que golpeó el muro con la parte trasera, la rueda trasera izquierda, golpeó también con la rueda delantera izquierda al final, por eso rompió el alerón. Lo que él dijo es que tocó el muro, pero que por supuesto estaba bien. Fijaros el humo de intentar bloquear los neumáticos, intentar parar, que provocó hasta el punto de que incluso tuvo que salir el coche médico, un Aston Martin, el único coche en pista en este momento. Sí, a ver, porque es el coche médico, por supuesto, al igual que el safety car. Este fin de semana regresó Charles Leclerc a pista, en teoría al pit lane. En teoría fue un golpe muy duro, así que habrá tenido que pasar por el centro médico, pero el piloto monegasco está bien. Tardaron bastante los comisarios en sacar el coche, fijémonos que aquí lo están ascendiendo con la grava, tardaron muchísimo hasta que finalmente se empezó a reanudar la sesión.
Fijaros que han pasado ya más de 10 minutos, mucho rodaje perdido por los equipos, sobre todo en tanda larga, así que aprovecharon ya para salir. Fijémonos con el neumático blando. Todos los pilotos salieron con neumático blando. Fijaros en la cola que hay para que todavía no se había puesto ni siquiera el semáforo en verde, mientras que Verstappen pues se mantenía en boxes, que así podemos fijarnos también si queremos en el coche de Max Verstappen, que tiene esa tapa motor nueva que está utilizando Red Bull este fin de semana. Antes hemos visto a Checo Pérez que no lo lleva. Nos fijamos en Carlos Sainz, que fue antes quien lideró. Veremos si consigue con estos blandos, que va a ser la vuelta más rápida de la sesión, liderar. Y se nos subía a la transmisión al coche de George Russell enseñándonos esta imagen muy curiosa de los alerones delanteros. Se vio bastante esa flexibilidad que también tiene el coche, que no me pareció excesiva, me pareció dentro de lo normal, porque todos los alerones flectan, por supuesto, incluso luego veremos también la de Ferrari, pero bueno, subidos en el coche de George Russell, se ponía en primera posición, también era de los primeros pilotos en marcar vuelta con el neumático blando. Fijémonos en bandera amarilla. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ahora lo vamos a ver. Hamilton, por ahora a estos pilotos no les afectó, se ponía en segunda posición a 69 milésimas. ¿A quienes sí afectó esa bandera amarilla? Justo a los dos Aston Martin. ¿Por qué? Bueno, pues el que provocó esa bandera amarilla fue Guan Yu Zhou, que otra vez otro piloto encarando esa curva 4 perdió el control al subirse demasiado en el piano. En este caso, por cierto, Guan Yu Zhou estuvo muy cerca de llevarse puesto a Checo Pérez, que lo tenía ahí delante. Fijaros, aquí es cuando empieza a dar vueltas e incluso, ahora lo veremos, el piloto chino se llegó a quejar por radio de Checo Pérez, que no le hizo nada, pero casi se lo lleva a llevar puesto. Esta bandera amarilla perjudicó a un par de pilotos, entre ellos sobre todo a los Aston Martin, que eran los que iban detrás, entonces se comieron esa bandera amarilla y tuvieron que abortar su vuelta, teniendo que hacerla más tarde, y su vuelta fue mucho peor porque aquí hay una degradación muy alta, entonces ese neumático estaba ya usado. Bottas, que mejoraba para ponerse en octava posición. Veíamos también en la curva 4 Piastri saltando muchísimas chispas, pero él consiguió controlar el monoplaza, y Verstappen, que también salía. Verstappen fue de los últimos en salir con el neumático blando, mientras algunos todavía faltaban por cerrar vuelta, como los dos Aston Martin, que hasta este punto todavía no lo habían hecho. Verstappen ahora salía para marcar su primer tiempo, que le valía para ser segundo por detrás de Lando Norris, que era quien estaba liderando la tabla de tiempos. Y fijaros que la retransmisión de DAZN se subió en la onboard de Fernando Alonso. Esa vuelta, que ahora os comentaré los datos, pero se notó que fue mucho peor debido a ese neumático usado, le sirvió para ponerse en novena posición en este momento. Todavía faltará algún piloto por cerrar vuelta, mientras que Stroll simplemente era 17º. Subidos en el coche de Lando Norris, ya vemos que ha montado neumático duro, y aquí ya empezaron los pilotos a hacer tandas largas. Lando Norris, que además con esta cámara giroscópica que es perfecta, lo tienen que poner en todos los coches, pero por ahora siguen haciendo pruebas solo con algunos monoplazas. Vemos Lewis Hamilton, que fue el único que hizo la tanda larga con neumático blando, o de los únicos porque hubo alguno, pero claro, sus tiempos pues obviamente eran bastante malos. ¿Quién más lo hizo? Si nos fijamos en la tabla de tiempos, Lance Stroll está saliendo también con neumáticos blandos, porque Aston Martin optó por hacer estrategia diferente, porque Fernando Alonso sí que salió con ese neumático medio, al igual que Verstappen o Carlos Sainz, los tres pilotos que teníamos ahora mismo en pantalla. Veíamos a Yuki Tsunoda quejándose con su ingeniero de carrera, que le decían tira, 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 pero él decía que no le molestasen. Bueno, pues sabíamos cómo es Yuki Tsunoda en ocasiones. También se subía la retransmisión en el alerón delantero del Ferrari. En esta ocasión he tenido la sensación de que flectaba un pelín menos que el de Mercedes, pero sí que obviamente flecta como todo, porque todos los componentes de un coche tiene flexibilidad, que sabemos que ahora se están mirando esos alerones delanteros, todo tiene flexibilidad, pero hay un máximo permitido. Ya si entra dentro de lo permitido, no sé decir si lo sería el de Mercedes ni tampoco el del Ferrari, porque también por supuesto flectaba. Y la sesión iba dando fin. Vemos a Checo Pérez, que estaba haciendo una tanda larga muy buena, mucho mejor que la de su compañero de equipo, que es quien lleva las mejoras. Ha hecho esa tanda larga en el día de hoy mejor. Veremos mañana ya rendimientos. También veíamos a Fernando Alonso, mientras que Pedro de la Rosa hablaba de algunas cosas que os comentaremos. Norris, que paró brevemente para poner el neumático blando, para hacer con el neumático rojo la prueba de salida. Puede ser que a lo mejor intenten poner el neumático blando en la salida a los McLaren. Y bandera a cuadros, la sesión finalizaba. Nos enseñó la retransmisión además unos gráficos que han estado poniendo nuevos muy interesantes del tiempo que estaban haciendo con esos neumáticos, esa tanda larga, y vemos que Checo en el tiempo global estaba siendo mejor que Verstappen por una única décima en el tiempo global, pero está bastante bien. Luego Russell, que estaba un pelín por detrás, y Carlos Sainz. Desgraciadamente aquí no nos comparan a McLaren, que lo han hecho con neumáticos duros la tanda larga.
larga. Nos ponían a Carlos Sainz, que fue quien finalizó en tercera posición, junto a un Lando Norris, que es quien lidera esta segunda sesión de los entrenamientos libres, y Verstappen, al igual que la primera sesión, se queda en segunda posición. En este caso, el único que cambia es Norris, que aparece por Leclerc, y le cambia la posición además a Carlos Sainz, que había liderado los libres 1. En cuarta posición tenemos a Sergio Pérez. No os fijéis en los neumáticos, porque los neumáticos que salen son los últimos con los que han acabado. Todas las vueltas estas que estamos viendo ahora mismo son con neumáticos blandos. Checo cuarto, que se ha mostrado muy cómodo. Quinta posición para Russell. Sexto Magnussen, que recordemos que ya sí lleva las mejoras de Haas, no las llevó la última carrera, y Hülkenberg no ha estado en los libres 1. Hamilton séptimo, octavo Ricciardo, Albon noveno, y cerrando las 10 primeras posiciones, Fernando Alonso. En undécima posición encontramos a Valtteri Bottas, Sargent, Oscar Piastri muy atrás. Su vuelta no ha sido muy buena, sobre todo perdiendo mucho tiempo en el tercer sector. Ocon, Hülkenberg, Gasly, Lance Stroll 17º, Leclerc, que no ha hecho vuelta con blandos, está 18º, Tsunoda, y en última posición encontramos a Guan Yu Zhou. Así que hay ciertas cosas que comentaros, sobre todo os vamos a hablar de las tandas largas y de algún dato interesante que os tenemos que dar, más allá de lo que ya hemos visto, pero por supuesto, como siempre hacemos, vamos a enseñaros cómo han sido los sectores, que en este caso no nos fijemos tanto en el primer sector, porque ese primer sector realmente es donde menos tiempo se saca. Fijaros que simplemente hay 4 décimas de diferencia del primero al último, y Leclerc no es el último realmente, ni siquiera, bueno, Leclerc no es el último en ningún sector, pero que podría haberlo sido en el, que es un sector que todos los tiempos están bastante parejos, entonces le podrían haber superado al no haber hecho vuelta con blando, y no ha sido el caso. El primer sector es el menos representativo. El de Alonso, por cierto, es el de la vuelta que os he dicho que no ha podido terminar por culpa de Zhou. No es el tiempo que ha hecho. El tiempo que ha hecho en el primer sector es peor que el de Stroll en su vuelta final. Ahí es lo que os digo, que la vuelta de Alonso podría haber sido mucho mejor. Luego nos encontramos a Verstappen, Norris y Pérez, que son quienes lideran el segundo sector, que suele ser el sector donde más tiempo se consigue sacar, y el tercero nos encontramos a Checo Pérez, que también es muy importante, siendo quien lo lidera, seguido por Ricciardo y nuevamente por Norris. Ahí vemos la constancia de Lando Norris. Vemos el tercer sector, que es catastrófico, de Aston Martin. El segundo de Alonso pues mejora un poco, no está tan mal, digámoslo así, pero bueno, hay mucho tiempo todavía por exprimir en ese sentido. Y en cuanto a velocidades puntas, Russell ha sido sobre todo quien ha marcado la velocidad punta más rápida en el Speed Trap, que es donde os digo siempre que nos fijamos, porque es el punto de velocidad punta más alta del circuito en plena recta principal. Russell ha sido quien ha marcado esa vuelta, esa velocidad punta más alta, luego Magnussen, luego Leclerc, y luego los dos Aston Martin, que todo el día de hoy han estado siendo bastante veloces. ¿Qué cosas queremos comentaros de esta primera sesión de entrenamientos libres? Bueno, el tema de Fernando Alonso, que es lo que os estoy diciendo. La vuelta de Fernando Alonso no ha sido mala, realmente ha sido bastante buena para las condiciones que tenía, porque Alonso y también Stroll en este sentido, les ha quedado frustrada la primera vuelta y la única que iban a hacer con el blando por culpa de una bandera amarilla de Zhou que se ha salido, y han tenido que abortar ese intento. Han tenido que hacer 2 vueltas de enfriamiento y ya luego lanzar en un circuito que es muy exigente con los neumáticos. Los neumáticos estaban muy degradados, y te lo evidencia el hecho de que el primer sector de Alonso en la vuelta final, en la vuelta que le ha puesto décima, ha sido 2 décimas más lento que la primera vuelta que había hecho, que luego al final por esa bandera amarilla ha tenido que abortar. Simplemente con esas 2 décimas, ya no suponiendo que en el resto de sectores hubiera mejorado, que seguramente, solo con esas 2 décimas en el primer sector, Fernando Alonso se habría puesto séptimo, por delante, por ejemplo, de Lewis Hamilton. Y si hubiese mejorado, aunque fuera ligeramente, en el segundo y en el tercer sector, pues las diferencias entre Hamilton y Russell, por ejemplo, que es quien está quinto, no son muchas, o sea que a lo mejor podría perfectamente haber sido quinto. No ha estado ni tan mal el tiempo de Aston Martin realmente en estos libres 2. No es por ilusionar realmente, pero que realmente sí que hemos podido ver un ritmo algo mejor. Por parte de McLaren, muy fuertes, muy rápido Lando Norris, se han mostrado cómodos durante todo el día, en los libres con un pelín menos de ritmo. Sabemos que McLaren normalmente tampoco es el equipo que lo muestre todo desde el viernes, y aún así Norris consigue liderar con un vueltón, la mejor vuelta del día, 2 décimas por delante de un Max Verstappen que ha estado por delante de su compañero de equipo, pero no tanto como en sesiones anteriores. Checo Pérez, que se ha mostrado cómodo en ese sentido, nos ha mostrado muy lejos de Verstappen. Parece que tampoco es una evolución tan grande la de Red Bull. Checo, que no la va a llevar en todo el fin de semana, y diría yo que es
La mejor sesión de Checo Pérez en todo el año podríamos haberle visto, la que más cómodo se ha sentido desde el comienzo, al final termina cuarto, pero está bastante bien. Carlos Sainz tercero, Ferrari se ha mostrado bien, cómodo, mejor que Mercedes parece, por lo menos inicialmente en este circuito. Leclerc, que sí que ha tenido complicaciones, le está costando mucho a Leclerc desde Mónaco, pero en el caso de Sainz, que sí que está consiguiendo llevar ese coche pues al punto al que puede por lo menos, pues en este circuito parece que puede por algo más. Seguramente falte Piastri, quizá puede Checo, seguramente estarán peleando contra Mercedes, parece, en este circuito, pero bueno, más cómodos en este circuito después de la modificación en el suelo y que es un circuito que realmente en teoría les iba a venir algo mejor y efectivamente así lo ha estado siendo. En cuanto a ritmos de carrera, que os los he mencionado brevemente, el ritmo de carrera de Checo Pérez ha sido mejor que el de Verstappen. No sé si Verstappen estaría probando algo diferente o si de verdad la mejora que ha traído Red Bull en cuanto a ritmo de carrera ha sido peor, pero el global ha sido 1/10 por vuelta Verstappen más lento que Sergio Pérez. Y Checo ha sido el que en neumáticos medios más rápido ha sido en ritmo de carrera, porque solamente lo podemos comparar contra su propio compañero de equipo, contra Sainz y contra los dos Mercedes. Digo esto porque los McLaren lo han hecho con neumático duro. El ritmo de Norris con duro asustaba, pero no sabemos cargas de combustible. Ha sido aún mejor que el de Checo, pero como no lo podemos comparar, con lo que sí que se le puede comparar a Checo, ha sido el piloto más rápido en ese ritmo de carrera. El de Aston Martin asustaba, pero para mal, porque al igual que a una vuelta no ha sido tan malo como los libres 1, en ritmo de carrera habría que compararlo contra los Haas, contra Williams, que no está mal, parece en este circuito, contra RB. Es esa el rival contra el que hay que compararlo, porque ahí sí que ha sido malo por ahora. No sabemos cargas de combustible tampoco, pero sobre todo hemos visto un Alonso que lo que ha destacado de la Rosa ha dicho, por cierto, que Alonso no se ha sentido cómodo tampoco en estos libres 2 con el balance, que lo tratarán de cambiar para los libres 3, pero ya en este ha tenido que correr toda la sesión con ese balance. No, lo que ha comentado es que ha ido muy lento en sí en las primeras vueltas para no degradar de más en esas vueltas y luego poder aguantar, pero que la degradación estaba siendo bastante pronunciada, sobre todo en Lance Stroll, que ha sido quien ha hecho tanda larga con neumático blando. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos hablado. Te recuerdo que puedes suscribirte, darle me gusta por supuesto si te ha gustado el vídeo y te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros. Nos vemos mañana con muchísimo más contenido del Gran Premio de Hungría.